Bueno, estudiantes, tengan un muy buen día. Vamos a continuar con el avance. Vamos a continuar con el tema de enlaces químicos en lo que es química. Tema nuevo y es bastante sencillo. No se preocupen del avance. Y en enlaces químicos vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es un enlace químico? La fuerza que une a los átomos dentro de una molécula. De cierto modo, eso se debe a la electronegatividad, que es la tendencia de atraer los electrones cuando se combinan los átomos, y eso surge debido a la energía que se libera al formarse el enlace o, o la energía que absorbe al romperse el enlace. Eso es cuando suceden las reacciones químicas, ¿sí? Eso es el por qué se forman estas fuerzas de atracción. Entonces tenemos estas dos causas por las cuales tenemos una fuerza de atracción dentro de una molécula. Eh, bueno, antes de pasar a la regla del octeto, de aquí quiero recalcar que ustedes bien saben que los átomos, digamos, en fórmulas químicas hemos visto óxidos y demás. En óxidos, por ejemplo, tenemos metal y oxígeno. Estos, ¿por qué se mantienen juntos? Es debido a los enlaces químicos. Y por eso vamos a llevar este tema. Vamos a explicar el por qué tienen ese tipo de formación. Y para eso nos vamos a ayudar con parte de los temas que ya hemos visto en anterior ocasión, que es estructura atómica y estructura del núcleo. ¿Sí? Vamos a pasar a una regla importante, que es la regla del octeto, que establece lo siguiente: para que un átomo se encuentre estable dentro de una molécula debe de cumplir con la regla del octeto. Esto consiste en completar los electrones de su último nivel de energía, eh, solo si tiene uno y dos niveles de envoltura, y en el caso de que tenga más niveles de envoltura tiene que tener solamente 8 electrones en ese nivel de energía. Bueno, a continuación, ¿por qué vamos a ver eso? Por lo siguiente: vamos a elegir un átomo, por ejemplo este, que tenemos el hidrógeno. Vamos a ver el diagrama. Y si ven aquí, solamente tiene un nivel de energía. En todo caso, en este caso, solamente necesitaría otro electrón para completar su nivel de energía. Eso quiere decir que cuando solo tienen un nivel de energía, es estable. Ahora, ¿qué pasa cuando es el helio? Por ejemplo, todos esos son gases nobles y no llegan a reaccionar. Esto debido a que, y vamos a ver la característica de estos según su estructura atómica. Por ejemplo, tenemos aquí el hidrógeno, aquí vamos a tener el helio y tenemos esto. ¿Sí? Tenemos que son dos electrones en su nivel de energía, entonces es por eso que se mantiene estable. ¿Ya? Entonces eso es lo que mantiene estable a este átomo, porque tiene dos niveles de energía, o porque tiene solamente un nivel de energía y en el primer nivel solamente entran dos. Ahora vamos a ver el litio, por ejemplo, y vamos a ver las diferencias entre metales y no metales, porque los metales tienden a ceder electrones y los no metales tienden a aceptar electrones. ¿Esto por qué? Porque los metales se encuentran bastante, se puede decir que están estables y les sobran, tienen electrones de sobra, y los no metales están inestables y necesitan electrones para estar estables, ¿sí? Y debido a eso se da el siguiente caso en enlaces químicos. Ahora, ¿por qué dice que tiene que completar 8 electrones? Vamos a ver, digamos, el calcio. Del calcio vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver calcio. De este es del carbono, por si acaso. Y tenemos calcio, que sería que es un paramagnético. Vamos a buscar aquí. Es el fósforo. Vamos a buscar un metal como tal. Vamos a buscar, por ejemplo, el titanio. Si ustedes ven el titanio y vemos esta gráfica, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 electrones en su último nivel. Este satisface su último nivel
lo cual hace que estos dos electrones sean fáciles de desprenderse, ¿sí? Ustedes saben exactamente que el titanio tiene más 2 más 4. ¿Qué pasaría con el más 4? Diría que estos dos electrones que sobran en el tercer nivel salen y se quedan 8. Entonces esos 8 garantizan la estabilidad de este átomo. En cambio, en los metales, el cobalto tenemos lo mismo, tenemos muchos electrones en el último nivel de energía, pero vamos a ver el siguiente. Vamos a ver un no metal, por ejemplo el oxígeno. El oxígeno tiene dos niveles de energía. En el penúltimo tiene 2 y en el último tiene 6. Ahora, yo les pregunto, ¿es más fácil que vengan 2 electrones o que salgan 6 electrones de este elemento? Por cantidades es más fácil que vengan 2, ¿no ven? Entonces eso para que sean 6 o para que cumpla 8 y con eso llegue su estabilidad. En cambio, en los metales, vamos a ver en el litio, es el segundo nivel, tiene que completar a 8. En el litio, ¿qué pasa? Antes de eso tiene su nivel ya completo. El segundo nivel tiene 1. Entonces para este es más fácil que este electrón se vaya y se quede estable, ¿sí? Entonces por eso los metales tienden a dar, porque su anterior nivel está más estable que el último. En cambio los no metales tienen la particularidad, por ejemplo, de el selenio, de no cumplir con esto. Miren, su último nivel tiene 6, entonces es más fácil que vengan 2 electrones y completen su estabilidad de 8 electrones a que salgan los 6. Por eso los no metales son los que generalmente van a recibir y los metales los que van a ceder. Bueno, esa es la regla del octeto, es que tienen que tener 8 electrones en su último nivel de energía, ¿ya? Y solamente nos vamos a basar en el último nivel de energía. Y solamente nos vamos a basar en el último nivel de energía. ¿Está bien? Los metales, todos los metales van a tender siempre a dar sus electrones y los no metales van a tender a recibir porque necesitan. Ahora, vamos a seguir a continuación con la estructura de Lewis, que esto es más práctico, es solamente dibujitos, por ejemplo, y nos muestran los electrones del último nivel de energía, o por así decirlo, el número de valencia, ¿sí? O los electrones de valencia, o el número de oxidación. Sodio, saben que es más 1, tiene un electrón. Bario es más 2, tiene 2 electrones. Ahora, cloro es más 7, tiene 7 electrones, y azufre es más 6, tiene 6 electrones. Entonces aquí ya vemos que los no metales se están colocando con unos asteriscos. ¿Por qué? Porque estos asteriscos no se van a mover de ahí, son los que se tienen que quedar por ser no metales. Los no metales tienden a recibir, como les dije, y de los metales vamos a marcar un circulito. ¿Por qué? Porque estos tienden a ceder o dar los electrones. Entonces en la estructura de Lewis es así como se marcan los últimos electrones del nivel de energía. No necesitamos colocar todo el nivel como lo han hecho anteriormente, solamente el último nivel, el electrón o su valencia. Por ejemplo, bario más 2 tenemos 2, sodio más 1 tenemos 1, cloro más 7 tenemos 7, cloro más 5 tendríamos 5, azufre más 6 tenemos 6, azufre más 2 tendríamos solamente 2, pero en los no metales estos tienden a recibir. ¿Sí? Es por su naturaleza que tienden a recibir. Ahora, vamos a ver lo siguiente, que son tipos de enlace. En los tipos de enlace vamos a ver los siguientes enlaces, que es el enlace iónico, el covalente coordinado o covalente dativo, el enlace metálico y el enlace intermolecular. ¿Sí? Los que vamos a hacer como práctica van a ser los primeros 3, y estos 2 son como teoría, más que todo es para conocimiento. ¿Qué pasa en el enlace iónico? Está formado por un metal y un no metal, y estos tienden a, los metales tienden a dar su electrón, el electrón que les sobra o el electrón de valencia, y el no metal tiende a aceptar este electrón. Eso produce que el electrón o su último nivel del no metal se encuentre estable. En cuestión del hidrógeno solamente necesita 2. De ahí para adelante
que sería el oxígeno para adelante, de ahí necesitan 8 electrones en su último nivel de energía. Aquí vemos que el sodio le está dando un electrón y los 7 que tenían, aquí faltan 2 en el gráfico, los 7 que tenían más el 1 que les está dando, pues se convierte en 8 en total para el cloro. Entonces eso hace que el cloro se mantenga estable. Y por el electrón que le ha dado el sodio al cloro, se produce ese enlace iónico. Entonces, el enlace iónico está formado por un metal positivo y un no metal, que en este caso sería negativo. ¿Por qué colocamos negativo? Porque en el negativo es la cantidad de electrones que le falta. Sí, los metales, las características que los metales ceden electrones formando cationes y los no metales aceptan electrones formando aniones. Ahora, en esa parte es facilito de representarlo de forma gráfica. Tenemos esto, pero en la estructura de Lewis o en una estructura más simplificada vamos a colocar sodio, flechita, y la flecha va a significar cuántos electrones le están entregando. Y los guiones van a identificar cuántos electrones se están compartiendo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer algo antes de continuar con esta parte. Vamos a pasar a lo que es una pizarra. Bueno, vamos a escribir de esa forma aquí. Entonces tenemos lo siguiente. En la pizarra vamos a identificar lo siguiente. Tenemos que tener lo que es los dos elementos. Voy a colocarlos aquí. Lo voy a hacer con la estructura de Lewis. Vamos a colocar en este caso el calcio. Voy a colocar la fórmula y el oxígeno. ¿Sí? Esta es la fórmula del óxido de calcio. ¿Qué pasa con esto? El calcio es más 2, ¿no ven? Tiene dos redonditos. El oxígeno es menos 2. Como la estructura, la regla del octeto dice que tienen que estar 8 al final, entonces 8 menos 2 sería 6. Entonces el oxígeno tiene menos 2, lo que sería que tiene 6 en su último nivel de energía. ¿Qué pasa? Este le va a dar sus 2 electrones porque al calcio le sobran. Por eso los metales siempre tienden a dar, por eso es su valencia positiva, y los no metales tienden a recibir. Esta es la estructura de Lewis, o lo que podríamos decir calcio y el oxígeno con X. Podemos marcar con X los electrones que no se van a ceder y este le estaría dando. Ahora, una forma más simplificada de escribir esto es la siguiente. Tendríamos calcio. ¿Cuántos electrones les está dando? Le está dando 2 electrones, entonces vamos a colocar 2 flechitas. En el caso de que sea, por así decirlo, vamos a dar otro metal. Vamos a colocar aluminio. Y el oxígeno sería esta la fórmula. Tenemos 2 aluminios y 3 oxígenos. Entonces, una forma de escribir esta representación es la siguiente. Los con mayor número, oxígenos, vamos a colocar al extremo. Vamos a hacerlo de esta forma. Esto ya es más imaginación. Y más o menos cómo podría ordenarlos. Mira, aquí estoy distribuyendo los 2 aluminios y los 3 oxígenos. ¿Cómo son los oxígenos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. El aluminio es más 3, oxígeno menos 2. Aluminio tiene 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Qué pasan con estos dos? Como el aluminio es positivo, va a tender a dar. Y como es metal, tiende a dar. ¿Qué hace con eso? Esto hace que el oxígeno entre a esa estabilidad y se forme el enlace iónico. El enlace iónico es que los metales dan. Entonces ahora estos 2 electrones que tenía el aluminio corresponden ahora al oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se cumple la regla del octeto. En este caso del oxígeno del medio, los aluminios de los lados le están dando 1 cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 completo. Y ese aluminio le está dando 2 a este oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces en esto consiste lo que es la estructura de Lewis y el enlace iónico. Y algo más simplificado se puede escribir de la siguiente manera.
¿sí? Para eso les voy a pedir que ustedes realicen las fórmulas para realizar la práctica. Porque ustedes, yo me acuerdo que ustedes saben escribir bien fórmulas químicas. Entonces, algo más simplificado sería, el aluminio está dando 2 a este, como vemos aquí, le está dando 1 a este, lo mismo, le da 1 al del medio y le da 2 al del extremo. Entonces, en la forma en la que se puede escribir es una forma más resumida y esta es por estructura de Lewis. A eso es lo que se refiere los enlaces iónicos, ¿sí? Cuando el metal da sus electrones al no metal o al que le hace falta. A continuación, tenemos enlace covalente. El enlace covalente está basado en la compartición de electrones. Los átomos no ganan ni pierden electrones, comparten, ¿sí? Está formado por dos elementos no metálicos, pueden ser 3 o 4 no metales, o tal vez pueden ser más, y estos se pueden compartir por enlaces sencillos, dobles, triples. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a pasar, aquí tenemos un pequeño ejemplo, pero vamos a hacer la estructura de Lewis. ¿Ya? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer un enlace covalente. Y esto tiene que ser entre dos no metales. Por ejemplo, hemos aprendido que los no metales puede ser, digamos, azufre, oxígeno. Aquí vamos a colocar más 4 y aquí vamos a colocar menos 2. Sabemos que era así. Entonces, ¿qué pasa con este? Se simplifica. Aquí quedaría 1, aquí quedaría 2 y tenemos el 2 aquí y el 1 aquí. Vamos a colocar los mayores, siempre vamos a colocar al extremo. Ahora, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Aquí vamos a colocar 4, 5, 6. De aquí vamos a cambiar de lugar. ¿Eso por qué? Porque ahora nos toca compartir, no nos toca ceder. Por eso no estoy abriendo ese campo. Y el azufre, lo voy a marcar con otro color. Estaba trabajando con más 4. Entonces esos más 4 van a estar aquí. Y como sabemos que es no metal, este no puede ceder. Por eso no estamos colocando redonditos. Ahora, ¿qué pasa con estos enlaces? Dice que comparten electrones. Entonces, estos dos se van a prestar mutuamente y estos dos se van a prestar mutuamente. ¿Para qué? Para cumplir con la regla del octeto. ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora el azufre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomamos en cuenta los que están conectados entre electrones. ¿Sí? El oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los que tienen 7 y 8 más los que está compartiendo con el azufre. ¿Y cómo vamos a simbolizar esto? Con líneas según los enlaces. Como son dos enlaces, entonces vamos a colocar dos líneas. A eso que se refiere con enlace doble. ¿Ya? En el caso de que sea un enlace simple, por ejemplo, vamos a colocar el ácido clorhídrico, que es este. El hidrógeno tiene 1 y el cloro tiene 7 en este caso. O el cloro tiene menos 7, lo vamos a colocar aquí con otro color. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, para que estén estables, van a compartir estos dos electrones. El hidrógeno les dije que solamente necesita 2 en su último nivel de energía porque solamente tiene un nivel de energía. Entonces cumple 1, 2, está estable. Y el cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 está estable con el que está compartiendo. ¿Y cómo vamos a simbolizar esto? De la siguiente manera. Aquí nos dice que es un enlace simple, un enlace doble. Si fuera un enlace triple tendríamos 3 líneas. Si fuera un enlace que valga 4, entonces van a ser 4 líneas. Pero esto depende mucho de los compuestos que vayamos a tratar. A eso se refiere lo que es el enlace covalente. Y esa es la forma en la que lo vamos a representar. Siempre saliendo de una fórmula química. Por ejemplo, este es el ácido clorhídrico. Y luego de aquí tenemos el óxido sulfuroso. Entonces a eso se refiere con el enlace covalente porque comparten electrones. ¿Sí?
El enlace covalente coordinado covalente dativo es donde se aplica ambos casos. ¿Qué quiere decir eso? Es donde unos van a dar, otros van a aceptar y otros van a compartir. ¿Sí? Entonces, generalmente para escribir esto, para escribir este tipo de fórmulas, los oxígenos y los hidrógenos no van a ser partículas centrales, no van a ser átomos centrales, como están viendo. Litio, el carbonato de litio, que va a ser este. Litio sabemos que es más 1, aquí ha formado esto con más 4 y aquí tenemos menos 2. Tenemos litios, como litios hay dos litios, sabemos que el litio va a ir a un extremo porque tiene 1. Los oxígenos pueden ir al medio o dependiendo de donde sea, serían así, podrían ser así, y el carbono puede ser con 2, así, puede ser también en cruz y según la disposición. Bueno, sabiendo todos estos datos, vamos a escribir lo siguiente: carbono, litio. Esto es cuestión de práctica e imaginación. Aquí vamos a colocar, son 3 oxígenos, 1, 2, aquí que sea este, y el litio quede en esta dirección. Entonces de esa forma es como comparten. Miren, aquí están compartiendo lo que es el carbono con el oxígeno, con este oxígeno también, y el litio les está dando. ¿Por qué sé esto? Sabemos que el oxígeno necesita 2 electrones. Aquí tenemos uno que le están dando y otro que está compartiendo. Entonces ya tiene 2. Este oxígeno 1 y 2 que está compartiendo ya llega a 2. Oxígeno 2 ya llega a 2. Tenemos 2 compartidos. Este carbono tiene 1 y 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con más 4 y para llegar a 8 necesitaba 4. Entonces, esta es la forma más fácil de realizar. Hay unos que son un poco más complicados de hacerlos en cuestión de sales, así que esto depende mucho de la fórmula que quieran realizar. ¿Sí? Entonces, esto es un enlace covalente coordinado porque usa las dos cuestiones y siempre se va a dar esto generalmente en sales, donde un elemento es el que va a dar y los otros elementos comparten. Entonces está llevando ambos casos, el dativo o el iónico y el covalente. Entonces, eso es lo que se refiere en cuestión de enlace coordinado covalente dativo, donde se dan los dos casos, comparten y ceden. Unos ceden y otros comparten. No se olviden, metales ceden, no metales comparten. Sí, aquí tenemos parte de teoría, esto lo pueden ir anotando. Ahora vamos a lo que es un enlace metálico. En un enlace metálico lo que tenemos es que los electrones de los átomos de cualquier elemento giran constantemente en sus órbitas y esto genera que se produzca como una red o un campo magnético el cual los va a tener atrapados. Es como si se estaría haciendo una red, es como si se estarían trenzando los últimos electrones o se estarían atrayendo por magnetismo, por así decirlo, que en este caso sería por electricidad, por campo eléctrico o por fuerza eléctrica, se están atrayendo y eso hace que se mantengan sólidos. Entonces el enlace metálico es de esa razón, los electrones giran y generan un campo magnético, un campo eléctrico que hace que entre átomos se atraigan y se queden juntos. Es por eso que los metales a veces tienen esa dureza, porque están bastante atraídos entre átomos, entre uno y otro átomo. Y por último tenemos lo que son los enlaces intermoleculares, que aquí vamos con otro tipo de fuerzas que se dan por algunos casos. Por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals. Si las moléculas ya son polares, los dipolos se orientan a atraerse con el polo del signo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando formamos siempre este tipo de enlaces, siempre tiene un polo positivo y un lado negativo. Por decir, el metal es positivo y el no metal es negativo, ¿no ven? ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Hace que entre moléculas se atraigan, pero se atraen como si fueran imanes.
digamos el negativo con el positivo, el lado negativo se va a traer con el lado más positivo y viceversa, ¿sí? Luego tenemos el enlace del puente de hidrógeno, que es lo mismo, corresponde a esto, que es la atracción entre signos, pero esto ya es entre moléculas. Por ejemplo, tenemos aquí el agua, y el agua tiene la siguiente forma, la molécula del agua. ¿Qué pasa con estos átomos de hidrógeno? Eso se llama puente de hidrógeno porque por medio del hidrógeno se van conectando con el lado negativo. Por ejemplo, el oxígeno forma como un campo negativo y como el hidrógeno es positivo se siente atraído. Entonces van a formar un puente entre las moléculas de agua. Por eso se llama enlace de puente de hidrógeno. Y por último dato, vamos a colocar aquí una separación entre las propiedades de sustancias iónicas o los que tienen enlace iónico y sustancias covalentes o los que tienen un enlace covalente, ¿sí? Tenemos entonces que son contrarios. Digamos, las sustancias iónicas son sólidos con elevado punto de fusión. ¿Qué quiere decir eso? Que se funden a temperaturas altas. En cambio, en los covalentes, muchos de los compuestos covalentes son gases líquidos y si fueran sólidos, su punto de fusión no es tan alto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a colocar una sustancia iónica, por decir el aluminio. Ustedes saben que hay que calentar para derretir el aluminio. Y vamos a colocar aquí la manteca en cuestión de sustancia covalente, que corresponde a un cuerpo orgánico, que son covalentes los enlaces de todos los cuerpos orgánicos. ¿Y qué pasa? Lo colocas en una pala en un poco de calor y ya se va derritiendo, o incluso se derrite a temperatura ambiente. Eso significa punto de fusión. Son solubles en disolventes polares, agua. Sin embargo, presentan baja solubilidad en solventes apolares. En cambio, presentan importante solubilidad en disolventes apolares. Esto quiere decir cuando se disuelven sobre otro material. Por ejemplo, colocamos esto en agua o hay algunos compuestos que se colocan en agua y estos se pueden disolver fácilmente. Se disuelven rápido. Por ejemplo, la cal, que es cal viva, la cal se puede disolver en el agua fácilmente. En cambio, si colocamos aceite o manteca, como les dije anteriormente, en agua, no se va a disolver fácilmente. ¿No ves? Se va a separar. A eso es lo que se quiere decir con disolvente. Otra propiedad de los enlaces iónicos, fundidos y en disolución acuosa, conducen la electricidad. Esto es cuando colocamos, por decir, la sal, es el cloruro de sodio. Si colocamos sal en el agua y colocamos dos cables que tengan conexión a la luz, van a permitir que haya esa conexión eléctrica por los iones que producen. En cambio, no presentan conductividad eléctrica en fase líquida. Si disolvemos el aceite en agua, no va a haber esa facilidad de conducción de corriente eléctrica. Si colocamos aceite en el agua y colocamos ahí dos cables, no va a presentar lo mismo. O incluso si usamos un poco de jabón y lo disolvemos en agua, tampoco va a presentar mucha conducción eléctrica, ¿sí? Luego, los últimos se obtienen a partir de elementos con distinta electronegatividad, metal y no metal. Y en cambio, los covalentes están formados por elementos con electronegatividades similares. Es por eso que comparten los covalentes y por eso que los iónicos son intercambios. Aquí sí o sí se cambian, se dan electrones y aquí comparten. Por eso es que el enlace es un poco débil y por eso no pueden hacer no tienen las mismas características que las sustancias iónicas. Bueno chicos, eso sería todo. Y para su trabajo sería que realicen este tipo de cosas. Vamos a colocar un ejemplo. Voy a hacer aquí un enlace iónico que es metal con no metal. Puedo usar un óxido, que serían los más fáciles, serían los óxidos. Puedo decir, digamos, el oro, aunque está mal dicho. Oro es 3 y aquí sería 2. Ese sería el áurico. Entonces, oro, como son 2, voy a colocarlos en medio.
y los oxígenos los voy a colocar en los extremos. ¿Qué pasa? El oro da a los oxígenos, ¿sí? Este enlace es iónico porque todos presentan flechas y el oro es metal. ¿Cómo sería en la representación de Lewis? Pues colocamos aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, que es la valencia con la que estaba trabajando el oro. Y el oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como es menos 2, 8 menos 2 sería 6. A eso se refiere con la regla del octeto. Tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que pasa es que estos los cede el oro. Entonces, eso cuenta con su trabajo. Tendrían que ser de esas fórmulas. Vámonos a otro ejemplo. Covalente. Covalente vamos a encontrar lo que son los ácidos o no metales con no metales. Por ejemplo, óxidos no metálicos. Vamos a colocar, por decir, el manganeso, pero esta vez vamos a colocar un manganeso más 7 y el oxígeno menos 2. Tenemos aquí un 2, aquí tenemos un 7. Entonces, como está con más 7, vamos a colocarlos casi al final. Vamos a colocar MN. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos a colocar oxígenos. Oxígenos. Vamos a completar los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy a colocar otro manganeso. Y aquí voy a colocar otro oxígeno. Y con eso cumplo los 7 oxígenos y el manganeso. Vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora vamos a hacer de los oxígenos. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, creo que decidí usar un ejemplo demasiado largo, pero eso ya depende de ustedes también, para que vean cómo se puede acomodar cuando son bastante grandes las cantidades. Entonces, que les sirva esto como apoyo. ¿Y cómo pasa esto? Aquí comparten, comparten, comparten. En este caso, aquí estos estarían compartiendo. Incluso esto estaría mal, porque miren, el manganeso tendría 7, 8, 9, 10. Entonces, la ubicación del manganeso tiene que ser en extremo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el oxígeno tiene que venir aquí, el manganeso tiene que venir aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto solamente para recalcar. 6. Entonces, con esto ya tiene 7, 8 con el que está compartiendo. Todos estos ya tienen 8, porque si están en el medio es como si estarían con los brazos tendidos. Y lo único que cambiaría sería este. Entonces este no tendría que estar ahí, tendría que haber estado un extra más aquí al medio. Y con eso estaríamos culminando el ejemplo. Aquí sería otro oxígeno y aquí sería otro manganeso. Tenemos esta. De aquí vamos a tener esto compartiendo. Y eso es lo que se tiene que hacer en esta práctica. Solamente les toma tiempo por el hecho de dibujar, como se está viendo. Y la forma en la que pueden representarlo sería MN comparte, oxígeno, comparte, oxígeno, comparte, 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 comparte. Comparte son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno más, 7 y aquí MN. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí abajo, lo que ven aquí,
por así decirlo, es como podrían hacer, y una vez tengan este, pueden realizar este. Y en cuestión de los enlaces covalentes coordinados, pues ahí tienen que usar sales. Ese no es obligatorio, pero pueden practicarlo. Por ejemplo, porque me acuerdo bien que no terminamos bien el tema de sales. Por ejemplo, vamos a colocar aluminio. Vamos a colocar aquí el nitrato de aluminio, por así decirlo. Y eso también tendríamos que eh, escribirlo. Esto no los voy a obligar a que hagan, este no, con fórmulas muy grandes. Miren, aquí tenemos 9 oxígenos, tenemos 3 nitrógenos y tenemos un aluminio. El nitrógeno aquí está con 5, aquí estaría este con 3 y el oxígeno es menos 2. Entonces, cuando se trata de este tipo de, de ejemplos, tenemos que tomar muy en cuenta la dificultad que vamos a tener al escribir una fórmula. Por ejemplo, el aluminio es más 3, me conviene tener un aluminio en el medio que dé 2 al oxígeno, así sano este oxígeno, y que dé 1 a un nitrógeno. ¿Sí? Así sano de los 5 me faltarían 3, o de los 5 me faltarían 2. Tendríamos lo siguiente, incluso miren, este ya estaría cerrando aquí. Entonces, como no quiero que cierre, tendría que dispersar estos nitrógenos. ¿Y eso como lo voy a hacer? En los extremos. Entonces, para hacer el extremo, tenemos 5, tenemos 1, 2, 3. Entonces, para hacer eso, necesitamos esos 3 enlaces libres. Tenemos aquí nitrógeno con 3 enlaces. Podríamos colocar más bien al nitrógeno como parte de uno de los extremos, al igual que el aluminio, y ceder esas oportunidades, digamos aquí, oxígeno, oxígeno, aquí podríamos dar otro nitrógeno. Entonces esto cuenta mucho con la imaginación y cómo van a repartir. Tenemos que colocar 9 oxígenos, tenemos que colocar 3 nitrógenos, aquí ya tenemos uno, aquí voy a colocar otro, porque aquí voy a compartir con otro, y aquí voy a seguir la sucesión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí voy a colocar el nitrógeno para que al final comparta con otro. Entonces, esta es la estructura eh, de este compuesto. En cuestión de sales, cuando son muy grandes, vean que se complica la cuestión. Pero en cuestión de covalentes y dativo, es más fácil. Entonces, trabajo que consta es hacer 5 iónicos y 5 covalentes. ¿De eso para qué? Para que vayan practicando cómo realizar esto, y tienen que hacer ambos tipos de enlace, tienen que hacer ambas representaciones gráficas. Esta con líneas cuando comparten, o con flechas cuando dan, y la que es la estructura de Lewis, que es aquí con estas X. Entonces eso sería todo, chicos, espero que se haya entendido. De todas formas, cualquier duda, consulta, me preguntan. Y las fórmulas se las dejo a su elección. Ustedes ya saben escribir esto, y sé que ustedes se pueden o complicar, o se pueden hacer las cosas más fáciles. No se olviden que también tienen lo que son hidróxidos. Por ejemplo, este es el hidróxido de aluminio. Pueden usar esto también. Tienen ácidos, pueden usar el ácido nítrico. Por ejemplo, esto es puro compartir. Este es compartir hidativo. Por si acaso, este sería para el tercer ejemplo. Esto puede ser para los que comparten. Y los óxidos, que sería, digamos, de calcio, aluminio, titanio, digamos de bismuto. Este es dativo. ¿Por qué? Este estaría con, perdón, este es dativo. ¿Por qué? Porque este está como metal y este como no metal. También pueden ser las sales aloideas, que puede ser bismuto y azufre. Entonces aquí tenemos
sulfuro de bismuto, entonces esta sal también cuenta como uno con positivo y uno con negativo. Entonces pueden realizar eso. La cuestión es identificar estos números de oxidación. Y eso es tal vez lo que les parezca más difícil. Eso sería todo, chicos, espero que se haya entendido y eso es para la siguiente semana.